vamos a resumir el capítulo 7, que es tremendo, con el tema las ofrendas del pueblo de Dios. Las ofrendas del pueblo de Dios. Números, capítulo 7. Una de las realidades más ciertas de la vida cristiana es el hecho de que se necesita dinero para poder llevar el mensaje de Jesucristo al mundo. En Romanos 10, del 13 al 15, dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias o buenas nuevas. Nosotros sabemos claramente, ¿verdad?, que la obra de Dios necesita de apoyo financiero. Y esto es posible gracias a cristianos que son lo suficientemente maduros, porque se necesita, en primer lugar, madurez para comprender esto y no tergiversar una enseñanza bíblica y tratar de usar motivos equivocados. No, ¿verdad? Aquí nada más piden dinero, porque esto es otra de los extremos y de las verdades que existen desgraciadamente en el mundo actual. Es verdad. Pero nosotros sabemos aquí, ¿verdad?, que jamás hemos tratado de abusar de esta enseñanza, sino simplemente enseñar bíblicamente lo que la Biblia nos dice acerca de las ofrendas, y no convertir cada servicio, ¿verdad?, en media hora de estar pide y pide y pide dinero, lo cual no le agrada a Dios. Esta verdad es posible gracias a cristianos maduros y sensibles a la obra del Espíritu Santo para poder ayudar a sembrar en el reino de Dios. En Gálatas 6, del 7 al 10, dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, y aquí está involucrado mi tiempo, mi vida, el amor que siembre, lo que yo dé, también lo voy a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es una verdad maravillosa, porque hay cristianos que comienzan muy animados. Dios me está prosperando en mi negocio, y mi negocio está en viento en popa. Voy, hermano, aquí está para que compren otra cámara de televisión. Aquí estoy para que ahora que vayan a Tabasco paguen la gasolina de todos los que van a ir, etcétera, etcétera. Y de repente el hermano o la hermana le comienza a ir mal en el negocio y comienza a retirar la ofrenda a la obra de Dios, porque su presupuesto ya no le alcanza. Y ahí está la trampa del enemigo, que no importa la condición, como lo vamos a ver, en la que nos encontremos, no debemos de dejar de seguir siendo fieles a la obra de Dios, porque Dios prueba precisamente, nos detiene muchas veces las finanzas para ver en dónde está nuestro corazón. Se necesita apoyar financieramente a los pastores, a los predicadores, a los misioneros, a los evangelistas y a los maestros de la palabra de Dios. El apoyo financiero es absolutamente esencial, porque el evangelio, aunque es gratuito, el costo de llevarlo al mundo no lo es. Mientras marchamos hacia la tierra prometida, todos los cristianos debemos siempre manifestar un corazón generoso y ayudar financieramente en todo cuanto podamos a la obra de Dios. En Filipenses 4, del 15 al 19, el apóstol Pablo lo establece bíblicamente. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio del Evangelio o de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que fruto abunde en vuestra cuenta. Pablo les dice, no les vengo a pedir limosnas, no los vengo a charolear nada más porque sí, sino que todo lo contrario, dice Pablo, si yo a ustedes no les enseño lo que la Biblia dice acerca del ofrendar, yo estaría robándoles a ustedes las bendiciones. Entonces, en lugar de que alguien me acuse, dice Pablo, de que yo estoy buscando regalos o dádivas, al contrario, estoy buscando fruto en ustedes. Porque en el momento, dice Pablo, en que veo que la familia González, la familia Díaz ofrendan para esta necesidad, me doy cuenta que ese fruto en la familia es bendecido por Dios. Dice el versículo 17, no busco regalos o dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, mientras marchamos a la tierra prometida, es importante que nosotros mantengamos esta verdad. Nunca mientras caminas en la vida, nunca mientras vas hacia la tierra prometida, si tú le cierras y coses tus bolsillos, si tu cartera la dejas ahí y eres tacaño, y si eres una persona que le es difícil ofrendar y dar para la obra de Dios, solamente implica una cosa, que mentalmente eres un avaro. Vean las palabras que usé, mentalmente y avaro. Dice Colosenses 3 que la avaricia es idolatría. Colosenses 3, 4 y 5. Ahora, todo está en la mente. Aquí en la mente ya no tengo un ídolo en mi casa, ya no tengo a alguien a quien inclinarme, pero ahora la idolatría es inclinarnos, ya no físicamente, sino mentalmente a nuestros pensamientos. Y cuando en tus pensamientos existe eso, ¿verdad? ¿Y para qué quieren el dinero? ¿Y por qué tengo que darles? ¿Y no me va a alcanzar? Mi presupuesto me dice que esto es absolutamente indispensable, que si no hago este pago. Si tú actúas así conforme a tus pensamientos y no en obediencia y en fe y en confianza a la palabra de Dios, en tu camino a la tierra prometida nunca vas a prosperar. Y si prosperaras y comenzar el dinero a entrar, te dijeras, bueno, ya ves, yo no doy mucha ofrenda y sin embargo estoy prosperando, Dios no permitirá que lo que tú ganes o los negocios que hayas multiplicado los puedas disfrutar. Dicen Eclesiastés 6, del 1 al 2, he visto un mal debajo del cielo y es el que a muchas personas Dios les da dinero, casa, ropa, nada les falta de lo que tienen, pero Dios no les da el don para disfrutar lo que tienen. Entonces son dos cosas muy diferentes, tener y disfrutar, o al contrario, no tener y vivir contento. Ahí mismo en Filipenses 4, 14 en adelante dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con totopitos de frijol, con chalupitas y con arrocito nada más y con una coca, ¿verdad? Y también sé vivir con manjares, con dinero, y cuando estoy pobre tengo la misma actitud mental que cuando estoy rico. Cuando tengo dinero y cuando me ha bendecido Dios abundantemente, no perdí el piso. Mantuve mis pies en el suelo. No me mareé con el dinero ni con lo que Dios me dio. Y cuando estuve en pobreza, tampoco protesté ni le dije, Dios mío, ¿por qué me tienes tan pobre? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresamos a Números y vamos a estudiar en esta noche las ofrendas espontáneas y voluntarias del pueblo a los líderes de las 12 tribus de Israel. Aquí nos encontramos en Números capítulo 7, en algo que comenzó en Éxodo capítulo 40, cuando
cayó, veamos rápidamente en Éxodo 40, versículo 34, cuando el tabernáculo se terminó de construir. Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquí encontramos nosotros que en la inauguración del tabernáculo, la gloria, el Shekinah de Dios cae sobre el tabernáculo. Y era tan fuerte la gloria de Dios que ni siquiera podían decir nada. Cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, no podemos hacer nada más que en espíritu adorarlo. De Éxodo capítulo 40 a Números capítulo 7, donde nos encontramos, transcurrió un mes. Un mes nada más desde la inauguración del tabernáculo hasta Números capítulo 7, donde comienzan los líderes ahora a dedicar el altar de Dios en el tabernáculo, y donde estas ofrendas son traídas voluntaria y espontáneamente por el pueblo de Dios. Dice en el versículo 1, Números capítulo 7, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo que vimos en Éxodo 40, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Vemos pues en este capítulo maravilloso que vamos a encontrar las ofrendas que el pueblo le da a Dios, y cuando esto sucedió era a la terminación de la obra de Dios. El punto importante que vamos a desarrollar es observar la adoración gloriosa que rodeó a la dedicación del tabernáculo donde se encontraba la presencia de Dios. Los líderes de cada tribu, Judá, Manasés, José, todos los líderes de cada tribu estaban profundamente conmovidos, agradecidos y llenos de gozo para ofrendar al Señor. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos en Las Torres, luego nos cambiamos al Cine Apolo, luego nos cambiamos al centro cívico, íbamos cambiando el campamento? En el centro cívico llegaban eventos del gobierno, nos sacaban a veces teníamos que comunicarles a ustedes, ahora ya no podemos quedarnos aquí, y nos íbamos al gimnasio de la esquina, ¿se acuerdan? Y luego en el gimnasio de la esquina, a los hermanos con un frío que les calaba, pero ahí estaban. Yo bendigo a todos estos hermanos y familias que en las buenas y en las malas permanecieron sirviendo al Señor. Y aquí algunos ahorita lo único que están pidiendo es un cojín para acostarse, para estar más cómodos. Y si no tienen una silla cómoda, no regresan a la iglesia. Pero aquellas familias que nos ayudaron a fundar la iglesia y que pasaron vientos, gimnasio en el tabernáculo, en el Cine Apolo, aquí, por allá, a veces hasta casa nos íbamos, a veces teníamos que rentar el Salón Real del 14, etcétera, etcétera. Vemos que esas familias fieles, Dios las bendice tarde o temprano, porque son personas que han atravesado vientos, lluvias y mareas, caminando hacia la tierra prometida con la presencia del Señor. Y cuando llegamos acá, estaba totalmente vacío. No había ni ladrillos, no había nada. Recordamos la película que nos pasó Martín, que él hasta de carpintero le hizo Martín, Siragüen de plomero, todos los pastores, ¿verdad? De alguna forma estuvimos involucrados aquí, de electricistas, y comenzamos todos a traer pintura, a traer esto, comenzó a llegar el dinero, comenzamos a levantar, y miren lo que tenemos ahorita. Y todo esto gracias a que, y seguimos construyendo. ¿Se acuerdan que tampoco teníamos televisión? Y un martes Martín dijo, necesitamos una cámara, y alguien nos dio 25,000 pesos. Compramos una cámara de 30,000 elemental, y con eso comenzamos a filmar. Fue como en 1994, 95 más o menos.
Y ahora tenemos, ¿verdad?, una unidad móvil de televisión, un cuarto de video, un cuarto de grabación, un cuarto de estudio, con la mejor tecnología que hay en computadoras, y todo gracias a que ustedes han sido fieles para ofrendar a la obra de Dios. Y todas las obras que estamos predicando, este programa que tenemos en 4 continentes y que tenemos en 28 estados de México, es posible, y todas esas almas que se están salvando en el mundo entero, esa ofrenda que tú das, que tú no puedes irte de misionero a los 4 continentes, pero como tú das esa ofrenda, el fruto para ti cuenta en el día del tribunal de Cristo. Jesús dijo: un vaso de agua que ustedes den en mi nombre para mi reino les será recompensado en el reino de Dios. Vemos en el versículo 2 y 3 del número 7 que entonces los príncipes de Israel, la palabra príncipes es líderes, o sea, cada tribu, recuerden, tenía un príncipe o un líder. Los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Vemos aquí, en primer lugar, que el Señor instruye para que le traigan voluntariamente carros y bueyes. Y vamos en esta mañana a descubrir algo en el reino de Dios que opera de una forma maravillosa. Nunca Dios nos va a dar, ni como individuos, ni como iglesia, ni como nación, más de lo que necesitamos. ¿Cuántas veces, cuántos pastores, cuántos líderes, cuántas iglesias en el mundo entero han caído en esa trampa? Como la iglesia de la colonia fulana de tal, ya le puso candelabros franceses, y le pusieron alfombras persas, y pusieron un estrado de madera. Ahora yo voy a tener que hacer algo y pedir y pedir y pedir y pedir para que yo también pueda competir con aquella iglesia. Qué trampa tan profunda del enemigo, cuando Dios nos da lo que la obra requiere, no nos da más. Este es un principio que he aprendido durante toda mi vida: nunca endrogarnos, jamás tener deudas. Y se los digo aquí desde el púlpito: no tenemos, no debemos en esta iglesia los pastores un peso a nadie. Si no tenemos, no lo compramos. Cuando vino la oferta de Televisa con los 3 programas, les voy a decir para que vean las tentaciones a las cuales nos enfrentamos. Televisa nos mandó inmediatamente un contrato: fírmenos ustedes un contrato por 2 programas al mes con tanto dinero. Pero como no sabíamos si la familia que había ofrendado para 2 programas iba a seguir ofrendando, y no tampoco, ¿verdad?, somos dioses para garantizar, ni íbamos a ustedes: oigan, pues nos falta dinero para estas cosas, y cada domingo estar sacando para la televisión 85, 90 mil pesos. Le dijimos, ¿verdad?, no firmamos nada. Si hay el dinero y llega el dinero y hay personas que patrocinen, seguimos en la televisión, y si no, no nos interesa autopromovernos. No vamos a endrogarnos y a firmar un contrato. No, llegaron otros hermanos: es por fe, es por fe. La fe es por el oír, y yo no he oído a Dios que firme un contrato. Una cosa es la credulidad, esa es una fe ciega. Por fe lo vamos a hacer. La fe es lo que está basado en la palabra de Dios, y la Biblia dice: no debáis nada a nadie. Romanos capítulo 12. Entonces, esto es importante saberlo, porque muchas veces en el matrimonio pasa lo mismo. Y ya quiero una Sony Trinitron de 12,500 pesos. Y tu esposo gana 6,000 pesos mensuales o 10,000 pesos mensuales, pero tú quieres ese vestido, tú quieres esa televisión, tú quieres ese viaje que va más allá de tus posibilidades. Dios no te lo va a dar, porque si te lo da, tu esposo se endroga, te endrogas tú, se petatea a él y vienen y te cobran a ti. Todo esto, toda esta forma de pensar se llama en la Biblia sabiduría.
Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir, para administrar una iglesia, para administrar una familia, para administrar un matrimonio, para administrar en todas las cosas necesitamos la sabiduría de Dios. Es importante, aquí en el versículo 4 de número 7, cuando Dios le habla a Moisés, le dice: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, o sea, todas las ofrendas, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. O sea, si el ministerio de los gersonitas, como lo vamos a ver, o de los coatitas, requería bueyes, ¿para qué querían bueyes? Para jalar todo y cargar las cortinas tan pesadas del tabernáculo. ¿Para qué querían los jarrones de plata que vamos a ver ahorita? Todas las cosas que le trajeron a Dios eran cosas que se necesitaban. Todas se necesitaban. Y si algo no existe en la obra de Dios y no hay la provisión de Dios, es porque no se necesita, o no es el tiempo de comprarte ese bochito, o no es el tiempo de poner ese techo, o no es el tiempo de comprar esas pantallas, o no es el tiempo de comprar. Ahorita acabamos de comprar un equipo aquí tremendo para los desayunos y para las cruzadas que vamos a tener ya en los estadios, ¿verdad? Y tenemos algo maravilloso porque hemos llegado a un límite, en un grado en Vida Nueva para el Mundo, donde se requiere inversión más grande por el campo tan amplio que Dios nos ha hablado para predicar su santa palabra. Entonces, conforme las necesidades se van presentando, Dios te va supliendo lo que necesitas. Si no hay provisión, no es de Dios, pero no te endrogues. No pidas prestado, porque no es de Dios pedir prestado. Conforme a cada uno a su ministerio. Versículo 6. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Los hijos de Merari, 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Vamos a ver que las ofrendas son distribuidas por Moisés a los levitas, que eran los asistentes. Todos los que han seguido el estudio de números, ¿quiénes eran los levitas? Era un grupo de personas responsables de desarmar el tabernáculo, de armar el tabernáculo y de cargarlo, llevándolo por el desierto. Y eran hombres que estaban alrededor del tabernáculo y no dejaban que nadie entrara al tabernáculo sin la autorización de los sacerdotes. En la obra de Dios se necesita organización. Hace muchos años tuvimos el privilegio, algunos pastores de Vida Nueva para el Mundo, de ir a Estados Unidos y estudiar las cruzadas del doctor Bill Graham. Y me acuerdo que estuvimos 3 semanas allá en Nashville, Tennessee, con todo el equipo de este hombre que son los amos y señores de la organización, y nos enseñaron que hasta en la iglesia necesitábamos orden y seguridad. Si vamos a hacer un evento en un estadio, se necesita orden para controlar a la gente, y las personas encargadas de ese orden se llaman personal de seguridad. Aquí tenemos, como ustedes saben, personal de seguridad. Mírenlos, ¿ya los ven parados allá? Con cara de policía. ¿Por qué? Porque necesitamos vigilar el bienestar de ustedes. El otro día me dijeron: oye, Armando, ¿por qué traes 6 guaruras detrás de ti? Le dije: ¿sabes qué? No son guaruras ni tampoco son guardaespaldas míos, son de ustedes. Cuidan la integridad de las ovejas y cuidan la integridad de los pastores. Pero si aquí en la iglesia no tuviéramos esto, imagínense un borracho que se levante, alguien que quiera meter una mochila llena de literatura de los testigos de Jehová, alguien que quiera en la iglesia ponerse tonto, alguien que entre borracho, alguien que quiera robarse un bolso de alguien. Si no tenemos un departamento, y tenemos aquí más de 25 cámaras escondidas que te están filmando. Abusado, ¿eh? Ándale, ahora sí, ¿verdad? No se imaginan cuánta gente hemos sorprendido robando bolsas.
Y no vamos a permitirlo. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia hay ovejas, cabritos y lobos. Gracias a todo esto tenemos seguridad, tenemos edecanes, tenemos staff, tenemos de la música, tenemos personal de video, personal de sonido, personal. Cada departamento necesita organización y cada pastor, somos 10 pastores, tiene la responsabilidad de 2 o 3 ministerios. ¿Se dan cuenta que no solamente venía aquí el domingo? No, ustedes aquí el domingo y todo sentado y todo ya servido, pero detrás de todo esto se encuentra una grande y profunda organización basada en la palabra de Dios. Esto no es una empresa, ni se maneja como una empresa o una iglesia, ni las ovejas votan como en el Partido Demócrata, ¿verdad? O democracia por sus gobernantes o por sus líderes. Aquí no hay democracia, hay una teocracia, donde es Dios el Espíritu Santo el que dirige la obra. Esto es importante porque vamos a observar las ofrendas que cada persona necesitaba. Versículo 7. 2 carros y 4 bueyes, los hijos de Gersón. A los gersonitas se les dio carros y 4 bueyes porque eran los que transportaban las cortinas. ¿Recuerdan ustedes? En los capítulos pasados, los gersonitas todas las cortinas del tabernáculo las transportaban ellos. ¿Cómo podían ellos transportar las cortinas y los muebles tan pesados del tabernáculo sin bueyes? ¿Y cómo podían transportar las cortinas y el tabernáculo si no había alguien que regalara los bueyes? No iba el arcángel Miguel a enviarles bueyes del cielo. Entonces nos damos cuenta que surgió una necesidad y Dios proveyó de acuerdo a esa necesidad. Si Dios ve que tú necesitas un vehículo porque realmente lo necesitas, es que no porque ya no quiero andar en metro, no, porque realmente lo necesitas por tu trabajo, por tus estudios, asegúrate que si te deleitas en Él, te concederá las peticiones de tu corazón. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Es una grande diferencia. Nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. A veces nuestros deseos son caprichosos. Yo quiero esa chava que se parece a Madonna. O quiero ese muchacho que se parece a Luis Miguel. O que me quisiera casar con uno que se parezca a James Bond. Sin embargo, ¿necesitas a James Bond de marido? ¿Necesitas a esa muchacha que se parece a Madonna? ¿O necesitas una muchacha centrada, equilibrada, espiritual, que sea tu ayuda idónea, que sea influencia en tu vida, que te centre, que te ayude a crecer, desarrollarte? Y a lo mejor esa muchacha guapísima no tiene eso que tú necesitas, pero tú quieres lo bonito y Dios sabe lo que necesitas. ¿Me van siguiendo? Dios nos da lo que necesitamos. ¿Cuánto necesitaba yo una esposa como la que tengo? Solo Dios lo sabe, con todo mi corazón lo digo. Solo Dios sabe cuánto necesitaba una mujer como ella, que me ha ayudado tanto y que si no fuera por ella, ¿verdad?, estaría tirado en el suelo yo todavía. Así que es maravilloso darnos cuenta que Dios nos da lo que necesitamos. En el versículo 8 dice la Biblia: a los hijos de Merari les dio 4 carros, 8 bueyes. Vean ustedes que ya les dio más a los de Merari que a los de Gersón o Gersón. Y les da carros y 8 bueyes conforme a su ministerio. O sea, porque ellos necesitaban eso. Los meraritas necesitaban los 4 carros y los 8 bueyes porque ellos eran los que transportaban las cubiertas del tabernáculo, que eran lo más pesado de todo el tabernáculo. Entonces, al que necesita mucho, se le da mucho. Y por eso no debe despertar la envidia de los demás. Ninguna iglesia debe ser objeto de ninguna envidia a ninguna otra congregación. Si Dios ha bendecido esa iglesia con así, es porque eso necesitaban. Necesitaban ese auditorio, necesitaban todo, y Dios proveyó. Gloria a Dios. No envidies a nadie. Si el hermano llega allá afuera en un Mercedes, el hermano trabaja acá, trabaja allá, se mueve en un lugar de clase social elevada y necesita andar en un carro así, ¿verdad? Tiene para acabar ese carro, Dios le dio para comprarlo. No lo envidies porque traes un bocho. Porque la envidia, dice la Biblia, es como carcoma en los huesos.
Nunca trates de, él tiene esto, yo no tengo esto. O ese pastor entre nosotros, ¿verdad? Un pastor se compró un carro nuevo, los otros no tienen carro nuevo. No lo envidiamos. Gloria a Dios, porque a Dios lo ha bendecido fuera del ministerio con otras cosas que él está haciendo. No negocios, pero sin embargo le ha dado dinero que a mí no me ha dado o no se lo ha dado a otras personas. Entre nosotros no puede haber envidias. Gózate, dice la Biblia, cuando alguien que es cristiano prospera en su camino. Dice la Biblia que estas personas necesitaban porque ellos eran los que transportaban el tabernáculo. Y el versículo 8 dice que Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el que estaba supervisando la obra del tabernáculo. Y a los coatitas, versículo 9, no se les da absolutamente nada. Imagina los coatitas, qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos debían transportar los muebles sagrados sobre sus hombros. Ellos no necesitaban bocho, ni camioneta, ni nada. Era otra obra la que estaban haciendo. Y conforme, recordamos que 3 veces se repite, conforme a su ministerio, se les asignan las ofrendas de acuerdo al plan de Dios. Ellos no necesitaban nada de las ofrendas que se les dieron a los líderes, porque ellos, dice la Biblia, llevaban, versículo 9, sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Vamos a hacer algunas reflexiones en este momento, porque si ustedes continúan leyendo todo el capítulo 7, todos los líderes ofrendaron lo mismo. Vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a pensar cómo podían ser transportadas las cortinas, repito, los muebles tan pesados del tabernáculo, sin carros y sin bueyes. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviésemos 2 camionetas Ford de 1,5 toneladas? ¿Cómo haríamos nosotros para el desayuno al Hotel María Isabel? Llevar todo el equipo tan pesado al hotel, regresarlo acá, al sur, lo que necesitan, traerlo para acá. Si no hubiéramos podido comprar 2 camionetas donde transportáramos lo que necesitábamos, ¿cómo podíamos nosotros saber si era de Dios cuando hubo 2 hermanos que ofrendaron para que compráramos esas camionetas? ¿Cómo podíamos nosotros funcionar sin luces? ¿Cómo podíamos estar en un programa de televisión si no tuviéramos esta escenografía? ¿Cómo podíamos los pastores aislarnos de ustedes en ese cuarto que es el pastoral de abajo y el de abajo de las mujeres si no hubiéramos construido eso que era indispensable para que ahí nos retiremos 10-15 minutos a estar solos con el Señor a preparar nuestra conferencia? Dios ha suplido todo y todo lo que hemos hecho, nada es un lujo, todas son necesidades. Ahora tenemos ya el problema del calor, necesitamos abrir allá la pared para que haya más circulación de aire. El aire acondicionado todavía nos sale carísimo, no ha suplido Dios el aire acondicionado. Algún día lo tendremos y entrarás aquí como si entraras a un cine, ¿verdad? Pero sin palomitas y Coca-Cola. Esta necesidad son reales en la obra del ministerio. Es una necesidad que tiene que ser suplida para que se pueda continuar la obra hacia la marcha de la tierra prometida. Obviamente nos damos nosotros cuenta que todo lo hicieron espontáneo. Dios ama al dador alegre. No se necesita ejercer coerción, ni intimidación, ni pasar 5 veces los sobres, ni decirte, ¿verdad? Si tú das, te van a venir bendiciones. Si tú das, Dios, etcétera, etcétera, sino hacerlo conforme a lo que la Biblia enseña. Si tú das, ¿verdad? Lo único que demuestras es tu generosidad y Dios sabe el motivo por el cual estás dando. Pero yo no te prometo ni sanidad, ni bienestar, ni nada, porque Dios ama al dador alegre. No al que da forzado, ni al que se le forza tampoco a entregar su ofrenda. En Éxodo capítulo 36, versículo 5, aprendemos la necesidad urgente de las necesidades que una iglesia debe de realizar. Dice en Éxodo 36, 5, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Llegó un momento en que la gente asimiló, entendió lo que esto significaba, que trajeron de más. Aquí todavía no sucede eso.
trajeron de más para lo que necesitaba en la obra de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, el rey David, que fue a quien Dios ungió más que a cualquier otro hombre por su generosidad. Esto es un punto que no se ha conocido y revelado en muchas exposiciones de la predicación de la vida de David. Dice Primera de Crónicas 29, versículo 1 y versículo 3. Vean ustedes el corazón de David. Primera de Crónicas 29, 1 y 3. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón: mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Llegó un momento en que David estaba diezmando, ¿verdad? Estaba dando sus ofrendas normales a Dios. Pero también recordó que le sobraba en el banco, tenía bonos, tenía euros que le sobraban, oro, plata, y dijo, voy a tomar de eso, aunque ya cumplí con mi diezmo, voy a tomar de eso porque me sobra. O sea, es un dinero que tengo ahí amortizado, que no lo estoy usando, ese terreno, esa casa, la voy a vender y la voy a dar a la obra de Dios. Y el momento en que David rompió la ley y no religiosa y legalísticamente el diezmo nada más, y no el 12, ni el 15, ni el 20%, en ese momento Dios le abrió las puertas de los cielos y lo bendijo grandemente, que le llegó hasta Salomón su hijo, que se sentó en un trono que era construido de oro macizo puro. El trono donde Salomón su hijo se sentaba era de oro macizo puro. Cualquiera diría, qué desperdicio de oro, ¿verdad? Fue lo que dijo Judas cuando una mujer derramó su perfume carísimo y le lavó los pies a Jesús. Judas dijo lo mismo que muchos dicen, se hubiera invertido en los pobres. Cálmate, San Martín. Muchos se creen más misericordiosos de Dios, más bondadosos de Dios. Martín de Porres, ¿eh? No le van a decir a Martín que aquí estamos. En Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice la Biblia, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro gozo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. En la conferencia anterior que hablamos de la justificación por la fe, les explicaba que los hijos no pueden juzgar a los padres. Y el día que un hijo dice, tú eres mamá la culpable de que yo esto, tú papá me hiciste esto, eres el culpable de mi vida o no me has ayudado. El momento en que un hijo no quiere perdonar a los padres y los juzga, Dios le habla a Pepito y le dice, ven para acá, Pepito, yo también con la medida que juzgas a tus padres te voy a medir. Yo tampoco te voy a perdonar cuando la riegues, cuando crezcas, porque algún día vas a ser padre. Y hay muchos cristianos que fueron y ofendieron a sus padres cuando no eran cristianos y están recogiendo ahorita en su vida la cosecha porque no han perdonado tampoco a sus padres. Con la medida que medimos, Dios nos mide. ¿No perdonas? Dios no te perdona. ¿Me la hiciste, me la pagas? Dios te contesta lo mismo. Pero si nosotros vivimos bajo la regla del Espíritu Santo y tenemos ese corazón, que es el tema del desayuno, el perdón desde la cruz, y es el tema de la película La Pasión de Cristo, el perdón de Dios, que deshacen a su hijo, lo convierten en un monstruo. Cristo estaba deformado en esa cruz, y con todo eso Jesús desde la cruz les grita y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué excelencia de carácter, qué dominio de emociones, qué perfección de espíritu de ese hombre, que en medio de sus captores, de sus asesinos, de todas las gentes que lo vituperaron y que lo insultaron, pueda él exclamar y pedir el perdón por sus enemigos. ¿Quién
persona, si no fuera una persona coherente, si no fuera una persona que es el epítome de la mansedumbre y de la humildad, podría mantener esa actitud y esas palabras salir de su boca cuando por naturaleza todos pedimos venganza por los que nos han lastimado. Como dije a un grupo de psicólogos hace poco, si Cristo no es el Hijo de Dios y si su carácter no refleja las emociones más perfectas y sentimientos que un hombre ha expresado jamás en la historia, entonces es el psicótico, loco, paranoico, esquizofrénico más grande de toda la historia. Pero no vengan y digan, Cristo fue solamente un gran maestro de la moral, porque Él no nos deja esa alternativa. Él es Dios, ante el quien caes hincado y le dices mi Señor y mi Dios, o es el loco que entonces tú puedes tener en tu corazón. Pero no vengas, es uno de los grandes iluminados, es uno de los grandes hombres, no nos deja esa alternativa. Cristo, Él es Dios, o Él no fue Dios y fue un loco, porque Él dijo que Él era Dios. Y analizando psicológicamente su perfil de la vida de Jesús, no nos permite que nadie pueda concluir en su bitácora de psicología, este hombre manifestaba alucinaciones de grandeza, o esquizofrenia, o paranoia, o psicosis. No nos permite el carácter de Cristo poder concluir jamás semejantes barbaridades. Vemos también nosotros en Lucas capítulo 21 la historia de esta mujer y de estos ricos. Levantando los ojos, Lucas 21, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y esto es importante porque cada vez que nosotros ofrendamos, ¿cuántos cristianos, verdad, sacan así y escondidas y le hacen así como chorizo, aprietan así y lo avientan así para que no se vea cuánto aventaron ahí? O cuánto nada más, a ver cuánto me sobra, y todavía creen que es limosna. Hay los centavos que me sobran, ahí los echo. Nada más tengo para regresarme en el camión. Dios, dice la Biblia, levanta los ojos y ve lo que estamos dando. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. 2 blancas equivalen a actualmente 2 pesos mexicanos. O sea, ni para la pecera. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué se pueden comprar ahorita con 2 pesos? Ni un taco. Ni un taco. Y esta mujer no pensó en qué me voy a regresar a mi casa. Esta mujer no pensó, ahorita con eso ni en Chapultepec venden ya tortas ni de 5 pesos. Sino que todo lo que tenía, ahí está. Amaba tanto a Dios que ahí está. Y esta mujer estaba actuando en el Espíritu, en su corazón decía, ahí está todo lo que tengo, voy a salir de la iglesia y no me voy a preocupar que no traigo dinero en el bolsillo, porque Dios me vio que echó todo lo que yo tenía. Y si Dios me vio que echaba todo lo que tenía, Dios proveerá. Yo conozco testimonios, y ustedes también, de tantas personas que han hecho esto en la vida y han dicho a la salida, se acercó una persona, no sé por qué ni la había visto, y me dijo, hermano, no me diga por qué, pero Dios me dijo que le regalara 50 pesos, que le regalara 25 pesos. Yo a cantidad de hermanos así he sentido en el Espíritu de repente que Dios me dice, oye, ¿sabes? No me preguntes por qué, pero quiero darte esta ofrenda. Y le doy esa ofrenda y después me dice, gracias Señor, porque eso era lo que yo necesitaba para este problema que tenía en mi casa, o para regresarme a mi casa, o para regresarme a mi pueblo. Dios es Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Dios nos dio todo lo que tenía. ¿Qué era lo que Dios tenía? Su Hijo Jesucristo. Él es dueño del universo y no nos dio las estrellas, ni los soles, ni las galaxias, ni todo el oro del mundo. Nos dio la vida de su Hijo Jesucristo. Vamos a terminar en 2 Corintios viendo desde la perspectiva del Nuevo Testamento la verdad de las ofrendas. El otro día me llegó un correo electrónico de una persona que me decía que el diezmar no es bíblico y que por qué entonces la gente diezmaba.
Yo le contesté, tienes todititita la razón. Ya no es el diezmo, es más que el diezmo ahora. Ahora es el 15, el 20, el 30. Hay cristianos que dan hasta el 60, 70%, como el presidente de Colgate-Palmolive en California, que da el 80% de su salario a la obra de Dios. Yo conozco aquí millonarios cristianos, aquí en México, de las Lomas del Pedregal, que tienen un caserón, nos han invitado a sus casas, etcétera, etcétera, y cualquiera tendría envidia de esas personas, y son personas que dan el 50% a la obra de Dios. Por eso tienen esa casa, por eso los bendice, y por eso son felices en su matrimonio, y por eso disfrutan lo que tienen, porque no son avaros, y porque conforme a lo que tienen, dan a la obra de Dios. Y esto es lo que Cristo quería enseñar en la historia de Lucas. Es conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que nos sobra. Lo que Dios ve en la ofrenda a la iglesia. En 2 Corintios 9, versículo 6 en adelante, terminamos con este pasaje, el central en el Nuevo Testamento, y dice el apóstol Pablo: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, y aquí se nos enseña la motivación para dar, dé como propuso en su corazón. O sea que antes de venir a la iglesia, antes de que digan, llegó el momento de la ofrenda, tú y yo debimos ya habernos propuesto: hoy voy a la iglesia, me levanto en la mañana, firmo este cheque, aparto esta cantidad, es lo que me propongo. Y no a lo de la ofrenda, sacar la cartera, hacerle así, a ver, ¿cuántos tengo? Agarrar 2 billetitos y echarlos, sino que tenemos que proponernos anticipadamente y decir, voy a dar tanto. Esto es muy importante para que sea bendición de Dios. Ahora, esta motivación no puede ser con tristeza. Ay, mi hijita, tenemos que dar el diezmo hoy, mi amor. Ni por necesidad. Tengo que diezmar otra vez. Ay, échale lo que puedas ahí, saca de la bolsa lo que tengas, las monedas que tengas ahí. Porque Dios ama al dador. Si no hay alegría, y no es un gozo para ti participar en el reino de Dios, lo que tú estás dando no es tomado en cuenta en el reino de Dios. Ahora dice el versículo 8, la forma como en el cielo opera Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Dios es poderoso, ¿para qué? Para que cuando yo dé, Él pueda darme y me sobre para pagar la escuela, mi clase de música, mi pecero, mi camión. Porque si no di, porque soy incrédulo y no, de acuerdo a mi presupuesto, no me alcanza más que dar el 5%, estoy en incredulidad. Pero cuando yo doy por fe, creyendo que Dios es poderoso, esta es la clave. ¿De qué tamaño es tu Dios? Si tú crees que Dios con su palabra hizo los cielos y la tierra, y que toda la tierra y su plenitud, como dice el Salmo 24, pertenecen a Dios, ¿cómo no va a ser Dios poderoso para darme, para mis necesidades, para la renta? Él sabe que mis hijos necesitan escuela, Él sabe que necesito llevarles de comer, Él sabe que necesito un vehículo para transportarme, Él sabe que necesito una casa, y Dios me lo ha prometido que por añadidura me lo va a dar, pero antes tengo que buscar su reino. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, las alacenas, lo que tenemos, y aumentará los frutos de nuestra justicia, para que estemos enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Noten ustedes en el versículo 8 que la razón por la cual Dios nos da es para que nosotros tengamos todas las cosas en abundancia. Para que teniendo siempre todo en todo lo suficiente. O sea, Dios me va a echar aquí, y me va a echar, y me va a echar, y me va a echar,
para que yo dé en abundancia. Para eso Dios me lo da, no para que se me rompan las bolsas y me lo guarde yo, sino para que yo siempre tenga a quien dar. Cuando algún cristiano llega al momento y dice, ni siquiera tengo para diezmar, es porque verdaderamente no existe sobre tu vida la bendición de Dios. Porque de acuerdo a este versículo, poderoso es Dios para que siempre tenga todo lo suficiente, para que dé. Si no tengo, es porque he retenido más de lo que Dios me ha pedido. Pero si yo doy con abundancia, Él me va a dar más y más y más y más, porque ha encontrado Dios un canal de bendición y lo que Él quiere es bendecir a su pueblo. Abraham, ven para acá. La primera lección que vas a aprender es que te voy a bendecir, Abraham, para que tú seas bendición a las naciones. Y este principio corre por toda la palabra de Dios. Lo que Dios nos da es para los demás. Dios me da elocuencia, es para hablar con elocuencia en su palabra. Dios me da salud, es para usar mi energía y mi salud para su gloria. Dios me da tiempo, es para que yo tenga tiempo en la palabra de Dios, para que me sumerja, para que memorice, para que medite en su palabra. Dios me da 3 o 4 coches, es para que 2 sean usados para la gloria de Dios. Dios me da 3 casas, es para que una sea usada para la gloria de Dios. Dios me da un sueldo de 100,000 pesos, es para que 25 o 30,000 pesos los entrega a la obra de Dios al mes, para que Él me siga dando más y la obra de Dios siga creciendo y Dios pueda seguir encontrando fieles administradores. Pero todo aquel que hace ronchita, y todo aquel que junta, y todo aquel que piensa para mí, ¿verdad? Yo, es la persona más miserable en esta vida, la que menos disfruta la vida, y hasta en la cara se le manifiesta la amargura que tiene por su avaricia. Y dice el versículo 13, terminando, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. O sea, el ofrendar es una evidencia de que somos, ¿qué cosa? Obedientes. Lo hacemos porque creemos que las leyes de Dios son absolutas. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Esta producción en exaltaciones, gracias a Dios por el don, por el regalo que Dios nos da al poder ofrendar. O sea que cuando yo estoy dando, estoy recibiendo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Oremos. Señor, te damos las gracias por mostrarnos tus leyes para vivir, que son objetivamente lógicas, absolutas e inobjetables. Gracias, Señor, porque estas leyes no pueden transgredirse sin que nosotros recibamos las consecuencias. La Biblia dice, traigan vuestros diezmos al alfolí y abriré las ventanas de los cielos. Dios no necesita nada de nosotros. Lo que damos no es para Él, sino que Él establece esta ley en la Biblia porque Él sabe que por naturaleza los seres humanos somos avaros, codiciosos. Tenemos la tendencia siempre de guardar más de lo debido por nuestra inseguridad hacia el futuro y nuestra incredulidad en su poder para suplir todas las cosas que nos hacen falta. Esta es la razón por la cual en el cristianismo Dios nos invita a dar. Porque al dar, comenzamos a sacar de nuestra vida la avaricia. Comenzamos a romper fortalezas mentales de ideas que no tienen su origen en la Biblia, sino en la administración pública, en la administración humana, en la forma como los hombres llevan sus negocios. En la vida humana el que quiere tener, guarda. En la vida espiritual el que quiere tener, da. En la vida humana el que quiere salvar su vida la pierde. En la vida con Cristo, el que pierda su vida, la salva. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos,
ni sus caminos nuestros caminos. Y Dios nos enseña a caminar en sus caminos. El justo por la fe vivirá. Mas el soberbio se apartará, se volverá un avaro y cada día retendrá más. ¿Quieres tú verdaderamente ser prosperado en la vida? Da. Busca la oportunidad de dar lo más que puedas. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quieres ir a la quiebra? ¿Quieres andar buscando trabajo y no encontrarlo? ¿Quieres que se te cierren todas las puertas? ¿O quieres prosperar y descubrir que ni siquiera lo que tienes disfrutas? Guarda más de lo debido. La avaricia es idolatría y es un pecado grandísimo contra Dios, porque hacemos del dinero un ídolo. Y el dinero no es un ídolo, es un medio para encontrar algo y llegar a un fin, no es el fin de las cosas. Gracias, Señor, porque eres todopoderoso. Y tu palabra dice: no os afanéis pues, ¿qué es de vuestra vida? ¿Qué he de comer? ¿Con qué me he de vestir? ¿En dónde he de vivir? Porque yo supliré todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en mi Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias porque Cristo, siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Siendo el Rey del universo, bajó y se hizo hombre y se humilló entre nosotros y fue a una muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, después de su humillación y después de dar su vida, le exaltaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús podamos tener el ejemplo, el prototipo del secreto de la vida y de la felicidad. Dando es como nosotros podemos recibir. Te bendecimos por tu sabiduría, Señor. Te damos gracias por esta iglesia, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre. Estamos tan agradecidos contigo y por todo lo que seguirás haciendo para que sigamos proclamando el mensaje de la gracia de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén.